¡Sega! Consolas de videojuegos, no importa de qué generación seas, si estás viendo este vídeo seguramente conocerás al menos una de estas consolas, ya sea PlayStation, Xbox, Nintendo, entre otras más. Actualmente la competencia en este ámbito es muy variada, pero en el pasado hubo una época, en el que dos empresas eran las líderes en el mercado e impulsaron el boom de los videojuegos, Nintendo y Sega, dos grandes empresas que de una u otra forma lograron llevar su imperio hasta la actualidad. Pero, ¿cómo fue que esto comenzó? ¿Qué fue lo que pasó con estas compañías y esta guerra de consolas? Bueno, el día de hoy estaremos revisando esta etapa de los videojuegos. Siéntete bienvenido y bienvenida, pues esto es la guerra de las consolas. Durante las décadas de 1980 y 1990, la industria de los videojuegos vivió uno de sus enfrentamientos más emblemáticos, la intensa rivalidad entre Nintendo y Sega, dos gigantes tecnológicos que definieron el rumbo del entretenimiento digital. Esta competencia, conocida popularmente como la guerra de las consolas, no solo impulsó avances tecnológicos y estrategias de mercado innovadoras, sino que también marcó profundamente la cultura popular de millones de jugadores alrededor del mundo. Pero para entender un poco más sobre la importancia de estas empresas hay que entrar en contexto. En el año de 1982, la empresa Atari, líder del mercado de videojuegos en ese momento, consiguió los derechos para hacer un videojuego basado en la exitosa película de E.T., el extraterrestre. El objetivo de esto era lanzarlo durante la temporada navideña, otorgándoles muy poco tiempo a los desarrolladores, teniendo solo 5 semanas para desarrollar este proyecto, que es prácticamente nada para crear un videojuego como mínimo decente. El resultado: una reverenda porquería si me lo preguntas. Fue un juego mal diseñado, con gráficos pobres, controles confusos y una jugabilidad frustrante. Muchos jugadores no entendían qué debían hacer, y los personajes caían constantemente en pozos del escenario que solo confundía más al jugador, lo que generó muchas quejas y devoluciones de este juego. Aunque Atari produjo millones de copias esperando ventas récord, vendió muy pocas. Millones de cartuchos fueron devueltos o destruidos, y parte de ese inventario fue enterrado en un vertedero en Nuevo México, lo cual se volvió una leyenda urbana hasta que se confirmó en el año 2014. Este juego lo que provocó fue pérdidas millonarias para Atari, pérdida de confianza en los videojuegos por parte de tiendas y jugadores, saturación del mercado con productos de baja calidad. En 1983, la industria de videojuegos en Estados Unidos colapsó, lo que se conoce como el crash del 83. Esto fue una crisis financiera masiva en la industria de los videojuegos. Este juego de la compañía Atari casi acaba con toda la industria de los videojuegos debido a la muy mala fama que sembró hacia este mercado. La gente generalizó a todos los videojuegos como algo de pésima calidad, hasta que en el año de 1985, la compañía Nintendo llegó con su muy conocida consola, la Nintendo Entertainment System, o mejor conocida como la Nintendo NES, finalmente logrando recuperar la confianza que el público había perdido en los videojuegos, estableciendo nuevas reglas de calidad para este mercado. ¡Let's go! Después del colapso en el mercado de videojuegos en 1983 provocado por juegos mal hechos y una sobrecarga de consolas malas, la confianza del público y los distribuidores estaba por los suelos después de ver tantos productos malos y llenos de fracasos. Pero fue entonces cuando Nintendo, una compañía japonesa que ya tenía experiencia en juegos arcade, decidió arriesgarse con una nueva consola, la Nintendo NES. Aunque en Japón ya se le conocía como la Famicom, la NES fue rediseñada para el mercado estadounidense y lanzada en 1985 con un enfoque más serio, confiable y familiar. Nintendo impuso controles de calidad estrictos y licencias oficiales para evitar videojuegos basura. También crearon campañas publicitarias más cuidadosas y distribuyeron su consola como si fuera un juguete más que una consola de videojuegos, lo que ayudó mucho para captar la atención del público y sobresalir entre todo lo que ya había. La NES fue un rotundo éxito, pues revivió toda la industria de los videojuegos, vendiendo
71,91 millones de consolas en el mundo, dominando el mercado con más del 80% de participación en algunos países con sus grandes videojuegos, contando con títulos como Castlevania, Metroid, Ice Climber, Donkey Kong Jr., entre otros más, y sobre todo su mascota insignia que todos conocemos y se ha mantenido vigente a lo largo de los años llegando a la actualidad, Super Mario Bros. It's me, Mario! En el año de 1985, salió al mercado el nuevo juego de Nintendo, Super Mario Bros. El videojuego fue desarrollado por el legendario diseñador Shigeru Miyamoto y el programador Takashi Tezuka en Nintendo. Miyamoto ya había creado al personaje de Mario en juegos anteriores de la franquicia de Donkey Kong de 1981, con ciertas diferencias. La más obvia es que en esos años al personaje se le conocía como Young Man, pero para Super Mario quiso darle su propio universo, habilidades y estilo de juego. La razón del cambio de nombre fue en honor a Mario Segale, el casero que le rentaba oficinas a Nintendo of America. Para el diseño de Mario se tomó la decisión de incluir su icónica gorra para tener que evitar animar el cabello al saltar, lo mismo con su bigote, ya que los píxeles eran muy pocos, no podían hacer una boca del todo clara e hicieron resaltar su bigote. Fue uno de los primeros juegos plataformeros de desplazamiento lateral fluido, introdujo niveles variados, secretos ocultos, enemigos icónicos como Goombas y Koopa-Troopas, y la función de salto como mecánica central, y el juego incluía power-ups únicos como el hongo que agranda a Mario, la flor de fuego que permite al jugador disparar bolas de fuego para eliminar enemigos y la cónica estrella que hará invencible al jugador por unos segundos. El juego cuando salió fue un rotundo éxito, pues tuvo 40,24 millones de copias vendidas en el mercado y recuperó la fe en la industria de los videojuegos, y sería solo cuestión de tiempo para que Nintendo empezara a tener influencia en el mercado y que la competencia empezará a surgir, y no tardó demasiado, pues un pequeño erizo estaba esperando el momento de salir al mercado. You're too slow! En los años 60 la empresa Sega fue fundada por Martin Bromley y Richard Stewart, pero no fue hasta los años 70 que la empresa dejó los juegos mecánicos y se enfocó en la producción de videojuegos con su primer lanzamiento en arcade llamado Pontron, y su primer videojuego, uno de los primeros con sonido estereofónico, Fonz, un videojuego de motocicletas licenciado con el personaje de la serie Happy Days, pero no fue hasta los años 80 donde Sega decidió lanzar su propia consola casera, la Sega 1000, lanzada el mismo día que la Nintendo NES, el 15 de julio de 1983. Ambas consolas de videojuegos salieron al mercado. La Sega 1000 tuvo un éxito moderado a comparación de la NES, aunque Sega fue más popular en lugares como Asia, pero eso no detuvo a Sega de seguir innovando. A finales de los 80 e inicios de los 90 Sega decidió sacar su nueva consola para ese momento, la Sega Genesis, o también conocida como la Sega Mega Drive, contando con 16 bits y con 30,75 millones de unidades vendidas. Sería la que competiría directamente con Nintendo y su mascota estrella, Super Mario. Esta consola que se convirtió en su principal producto y plataforma para muchos juegos icónicos como Phantasy Star, Mortal Kombat 2 sin censura y Streets of Rage 2, la Genesis presentaba gráficos y sonido impresionantes para su época. Esto hizo que se convirtiera en una de las consolas más importantes para la compañía, pero no se puede hablar de esta época de la compañía sin mencionar a su franquicia estrella. Gotta go fast. A finales de los años 80, Sega estaba teniendo éxito con su consola Mega Drive, pero ellos querían algo esencial, una mascota que sea reconocible y pudiera rivalizar directamente con Nintendo y el popularísimo Super Mario Bros. Fue así que, en el año de 1991, Sega lanzó al mercado el juego que se convirtió en la mascota de la empresa y rivalizó directamente con Nintendo por un largo tiempo. Sonic es uno de los personajes más icónicos de los videojuegos que al igual que Mario se ha mantenido vigente a lo largo de los
años hasta la actualidad, el juego vendió más de 15 millones de copias y fue el juego más vendido de la consola Mega Drive, consolidando su liderazgo frente a Nintendo en la era de los 16 bits. Sonic fue diseñado por Naoto Oshima en el apartado de diseño de personajes, Yuji Naka en la programación del juego y Hirokazu Yasuhara en el apartado de diseñador de niveles. El diseño de Sonic no fue tan fácil de elegir, pasó por distintos diseños antes de ser el erizo que todos conocemos, aunque los más conocidos fueron dos. Se pensó en la opción de que Sonic sea un hombre bajito y gordo al igual que Mario, pero esta idea se descartó porque quería diferenciarse de la competencia, aunque uno de estos diseños fue reutilizado para crear al malvado Dr. Igor Robotnik, mejor conocido como el Dr. Eggman. El segundo diseño fue un conejo blanco, este iba a poder atacar con sus orejas recogiendo objetos y lanzándolos a los enemigos. Si bien la idea era interesante, el diseño del conejo fue descartado debido a que el tener que estar recogiendo cosas hacía que el ritmo se sintiera lento y algo pesado, así que Sega ha decidido enfocarse en la velocidad y gameplay rediseñando al conejo por un erizo con zapatillas rojas. El juego de Sonic fue uno de los primeros juegos que implementó la velocidad como la mecánica central del gameplay, pues los juegos de ese entonces basaban casi toda su jugabilidad en plataformas precisas y algo lentas, pero el juego de Sonic introdujo una jugabilidad rápida y fluida, con loops, rampas y aceleraciones en muchas partes del nivel, aunque también introducía sus partes plataformeras, introdujo rutas alternativas en sus niveles y no limitaba tanto al jugador, utilizó un motor gráfico muy avanzado para su época, y presentaron un personaje carismático con actitud moderna. Su éxito fue clave para posicionar a Sega como un rival directo de Nintendo durante los años 90. Sega se consolidó como una empresa importante en el ámbito de los videojuegos que demostró ser capaz de innovar y competir directamente con la compañía de Nintendo. La popularidad de Sonic y la de Mario solo iba creciendo, siguieron sacando juegos de sus respectivas franquicias que a veces competían directamente, lo que dio inicio a la guerra de las consolas. Durante los años 90, cuando Sega se levantó como una empresa popular, empezó a hacer campañas de marketing conocidas como Genesis 2 Bad Nintendo, que comparaba directamente sus consolas con las de Nintendo. Sega apuntaba su contenido a un público más adolescente y rebelde, quería ser la contraparte cool de Nintendo, que quería mantener su imagen de diversión familiar y seguridad apta para todo público. Las campañas publicitarias de Sega eran agresivas, sarcásticas y directas contra Nintendo, burlándose normalmente de que sus juegos eran lentos o anticuados, o de que sus consolas eran inferiores ante las suyas. A continuación, algunos ejemplos de estos comerciales. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do? What if you don't have blast processing? Look out! Genesis does. 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis does. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis Does. Genesis Does. Genesis Does. Genesis Does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. Genesis does. What Nintendo don't? Buy a 16-bit Genesis system between now and October 31st and... Como se puede observar, Sega se tomaba muy en serio la competencia contra Nintendo, destacando con comerciales agresivos. Sin embargo, no bastaba con marketing, debían mejorar sus consolas. Nintendo respondió con la Super Nintendo, que ofrecía mejores gráficos, sonido envolvente y efectos innovadores como el modo 7, con juegos como Super Mario World, Donkey Kong Country y Mario Kart. Este último salió solo un año después del primer juego de Sonic. Estos títulos fueron grandes éxitos. En respuesta, Sega lanzó accesorios como el Sega CDI 32X para mejorar su hardware, pero estos fueron costosos y poco populares. La consola Sega Saturn también enfrentó problemas, aunque fue pensada para juegos en 2D, se le forzaron capacidades 3D para competir, lo cual afectó su desempeño. Además, Sega cometió un error al adelantar el lanzamiento de la Saturn en Estados Unidos, de septiembre a mayo de 1995, lo que dejó a la consola con pocos juegos, algunos inacabados
anunciados y otros cancelados, como Sonic Extreme por ejemplo, la prensa y los minoristas criticaron duramente esta decisión, considerándola precipitada y mal planificada. Esto afectó el interés del público y permitió que PlayStation ganara terreno fácilmente en el mercado. La Sega Dreamcast, lanzada en 1998, fue la última consola de Sega. Vendió 10.6 millones de unidades y contó con más de 600 juegos, incluyendo títulos destacados como Sonic Adventure 1 y 2, Shenmue, Soul Calibur, Phantasy Star Online, Crazy Taxi y Resident Evil Code Veronica. Fue la primera consola de sexta generación, adelantándose a PS2, GameCube y Xbox. Se destacó por su gráfica avanzada gracias al chip Power 2 y por ser pionera en juegos en línea, gracias a su modem incorporado. Juegos como Phantasy Star Online, que fue el primer RPG online en consola, ChuChu Rocket, Quake 3 Arena y NFL 2K contaban con online. La consola, al igual que la Nintendo 64, contaba con 4 puertos para multijugador local que le sacaba el mayor provecho a títulos como Bomberman, Power Stone 2, Alien Front, entre otros más. Si bien la consola tenía potencial y tenía títulos interesantes, lamentablemente fue considerada un fracaso comercial debido a varios factores como la desconfianza de los consumidores debido a los fracasos anteriores de Sega con la Sega CD, la Sega 32X, y la Sega Saturn, un mal marketing que fue mal ejecutado ya que no supieron vender sus exclusivos, era fácil de piratear, y la llegada de la PlayStation 2 afectó la venta de la Dreamcast, pues Sony vendió con DVD, gráficos superiores y retrocompatibilidad. Esto hizo que la gente se enfocara solo en la Play dejando a la Dreamcast de lado, lo que lamentablemente hizo que Sega tomara una decisión. En el año del 2001, Sega pararía con la producción de consolas debido a su historial de fracasos y problemas financieros, debido a que las deudas desde la Saturn solo se acumulaban. Aunque Sega después de eso no murió completamente, Sega se transformó en desarrolladora de videojuegos multiplataforma sacando sus juegos en Nintendo, Sony, Microsoft, etc. Esto abrió camino para algunas decisiones corporativas, pues fue posible la aparición de Sonic en el videojuego de Super Smash Bros. Brawl y posteriores, además de una saga de juegos de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Los personajes de Sega podían llegar a más público y aumentar su popularidad entre los jugadores. Actualmente las cosas no han cambiado, conforme ha avanzado la tecnología Sega ha podido mantenerse como desarrolladora. No ha sido una empresa perfecta, pues como cualquier empresa ha tenido sus malas decisiones. Por ejemplo, con algunos juegos de Sonic podemos tomar de ejemplo juegos como Sonic Boom, Rise of Lyric, un juego que fue muy criticado por el rediseño de sus personajes y modo de juego, o el juego de Sonic el Erizo que salió en el año 2006, que fue bastante criticado por su historia, mecánicas y múltiples bugs, y recientemente con juegos como Sonic Forces que tuvo bastantes críticas por ser un juego algo automático, y con el primer diseño de Sonic en sus películas. Y no, Patricio, el Sonic Zero no era una estrategia de marketing, no quiero que me malinterpreten, sé que en este vídeo me he enfocado en más cosas malas de Sonic y Sega, y no he dicho nada malo sobre Nintendo y sus errores. Eso es más que nada por el tiempo limitado que tengo para crear este vídeo, pero no creo que Sonic sea una mala saga de videojuegos. Personalmente me gusta mucho esta franquicia a pesar de sus errores, tiene juegos bastante buenos y Sega ha sabido prosperar, y me atrevo a decir que al menos la franquicia de Sonic está llena de vida, con videojuegos, múltiples series animadas, y una gran saga de películas live action. Como fan de los videojuegos me gusta mucho ver que tanto Nintendo como Sega hayan prosperado y sabido cómo sacar adelante a sus personajes llenándolos de contenido con una variedad de títulos como Super Mario Odyssey, Super Mario Wonder, Mario Kart Tour, Sonic Frontiers, Sonic X Shadow Generations, el nuevo Sonic Racing Cross Worlds, que personalmente me emociona mucho comprarlo, y sobre todo no podemos olvidar el universo cinematográfico que ambas franquicias están creando, Super Mario con una de las películas animadas más taquilleras y una secuela en camino, y Sonic ya con 3 películas y una cuarta en camino agregando más personajes a su universo
universo cinematográfico con Metal Sonic y Amy Rose, siendo la tercer película una de las mejores adaptaciones de un videojuego al cine. Realmente admiro mucho el trabajo de estas compañías, pues a pesar de los errores de Sega siempre trató de innovar y no se dejó matar, y Nintendo siempre llegando a más público de la forma correcta y manteniendo calidad en sus juegos, pero lo que no se puede negar es que ambas empresas lograron algo en común, crear personajes y videojuegos que quedarán en la mente de las personas y formarán parte de infancias. Estoy seguro que así será durante muchos años más, y tengo la confianza en que estas empresas darán lo mejor, no solo con Mario y Sonic, pues ahora con una película de The Legend of Zelda en camino y Sega con la dirección correcta pueden darnos algo de calidad y complacer a sus fans y traer nuevos fans a sus franquicias. Quiero agradecerte por ver este vídeo, y agradecerle al usuario Jesús y As YouTube por ayudarme con la investigación para este vídeo. Te invito a dejar tu like y a suscribirte si el vídeo te ha gustado. Sé que tal vez me faltó información, pero por cuestiones de tiempo y ya que el vídeo que estaba editando se perdió tendré que dejarlo así por ahora, y si en un dato estuve equivocado te invito a corregirme en la caja de comentarios. Ahora dime, ¿jugaste alguno de estos juegos? ¿Has visto las series o películas de estas franquicias? ¿Cuál es tu saga favorita? Los estaré leyendo. Que tengan un buen día, nos estaremos viendo en la próxima ocasión.